El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Leantor nostra delicta. Todos los años leemos este Evangelio, estas palabras de nuestro Maestro. Pero este año creo que no exagero si digo que el sermón me lo ha dado Dios, porque estaba yo rezando el oficio de lecturas uno de estos días de la semana, cuando apareció el tercer capítulo del libro de Josué, que es cuando ya van a entrar y entran a la tierra prometida. Y había allí un pasaje, que os lo voy a leer ahora mismo, que es el siguiente. Entonces, cuando los que llevaban el arca habían llegado al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en la orilla del agua, las aguas que fluían de arriba quedaron inmóviles, levantándose en un solo montón cerca de Adán hasta la ciudad que está al lado de Zaretán, mientras que aquellas que fluían hacia el mar de Arabá, el mar muerto, quedaban completamente cortadas. Cuando yo estaba rezando el oficio de lecturas, al escuchar este versículo, de verdad lo digo, yo creo que fue una gracia de Dios la que me hizo entender. Lo mismo que los sacerdotes, al tocar, en cuanto tocaron el agua del Jordán, las aguas se detuvieron. El sacerdote, cuando celebra la misa, el tiempo se tiene que detener. En cuanto los pies del sacerdote tocan las aguas vivas que fluyen del altar, el río del tiempo tiene que detenerse totalmente. Ya no hay ninguna prisa, ya no hay ninguna otra cosa más que la misa. Entonces, aquella idea me impactó. Dije, qué bonito. Cada vez que vaya a celebrar misa los próximos días, me voy a acordar de este versículo. De hecho, este versículo es el que he colocado allí, colgando de la cruz del altar, para tenerlo ante los ojos mientras celebro la misa. Pero después se me ocurrió, ¿y por qué no lees ahora de nuevo todo este capítulo? A ver si hay alguna enseñanza más acerca de la misa. Y me quedé fascinado. De pronto, ese capítulo 3 del libro de Josué continuamente hablaba sobre la misa. Lo cual me ha venido de maravilla
para un día como hoy, el de Corpus Christi. Porque, iba a decir un modo, quizás, el mejor modo de entender lo que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, es entender la misa entera. La misa entera es una explicación ritual, litúrgica, de lo que está en su centro, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y este capítulo me daba a mí la sensación, bajo esta luz, que yo creo que fue del Espíritu Santo, me daba una luz sobre toda la misa preciosa, una explicación que nunca había escuchado, por lo menos yo así la entendí. Veréis, lo primero de todo, un versículo que aparecía, el número 3 de ese capítulo. Dice cómo tienen que seguir al arca, que la llevarán los sacerdotes, los levitas. Seguidla, dice Josué, y entonces dice esta cosa tan curiosa: pero deberá haber un espacio entre vosotros y ella, una distancia de alrededor de 2000 codos. Y añade, no os acerquéis más a ella. Claro, este es un modo en el que Dios dice, esto es tan santo que ni siquiera debéis ir a los dos lados, alrededor. Dejad 2000 codos, es decir, 1 kilómetro alrededor de ella. El pueblo elegido era guiado por el arca y en cierto modo la rodeaba, pero tenían que estar a distancia. Estaba prohibido por el mismo Dios que la tocaran. Después incluso Dios dijo, poned unas telas encima que hagan de velo, para no verla. Y por último, en los tiempos de Josué, mandó esto. Este es el modo en que Dios nos enseña la reverencia grandísima a la Eucaristía. Si todo este respeto, esta sacralidad, era para el arca, esto es un símbolo de cómo debemos tratar algo muchísimo más santo, que es la Eucaristía. Para empezar, solo podían llevarla los levitas, pero después había que velarla y después mantener la distancia. Esta verdad es tan importante que no solamente la dice, habrá un espacio entre tú y ella de 2000 codos, sino que la repite, no os acerquéis más a ella. Lo dice, pero lo repite. Por supuesto que los laicos que tienen permiso de la autoridad eclesiástica para llevar la Eucaristía a enfermos, etcétera, no hacen mal, porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces, esta enseñanza, lo que hay que tomar es el espíritu. Si la tomáramos literalmente, los laicos tendrían que estar a 2000 codos de distancia de la Eucaristía. Lo importante es el espíritu. Lo que atares en la tierra será todo en el cielo. Pero incluso el laico que ha recibido permiso de su párroco para llevar la comunión a los enfermos debe recordar este versículo. Aquí, en este capítulo 3 de Josué, resuenan las palabras de Jesús, verdadero propiciatorio, la tapa del arca, cuando le dice a María Magdalena, no me toques. Él era más santo que el arca, solo los levitas. Por eso a Tomás le dice, mete tus dedos en mis llagas. Por si esto fuera poco, en el versículo 5 de este capítulo dice la Biblia, entonces Josué le dijo al pueblo, santificaos vosotros mismos, porque mañana el Señor
hará maravillas entre vosotros. Va a hacer maravillas. La que habéis escuchado para empezar, se detiene el Jordán. Esa gran maravilla, algo tan imposible como que las aguas comiencen a amontonarse, es símbolo de la mayor maravilla de la que estamos hablando en símbolo, la transustanciación. Pero la primera parte, entonces Josué dijo al pueblo, santificaos vosotros mismos. Si aquel pueblo se tenía que santificar para la maravilla que iba a haber, ¿cuánto más nosotros nos deberíamos santificar para esta otra maravilla mucho mayor? ¿Cómo se santifica uno? Lavándose, purificándose, meditando lo que va a suceder, pidiendo perdón de los pecados, haciendo oración, leyendo las Escrituras. Nos podemos santificar porque Dios nos ha dado medios de santificación. Esto no lo olvidemos, porque a veces pensamos en esto como, bueno, ya lo hará Dios. No, Él nos ha dado medios y cada uno puede santificarse más usando esos medios. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a entrar en el Jordán. El Jordán casi lo voy a tocar mañana. Solamente voy a tocar un punto más en este sermón porque el del Jordán puede ser un poco largo. Este tema nos va a dar para 2 o 3 sermones. En el versículo 7 dijo, el Señor le dijo a Josué, este día te exaltaré a la vista de todo Israel, para que muchos conozcan que yo estaré contigo como estaba con Moisés. Esto tiene una relación con la Eucaristía. Le dice a Josué que le va a exaltar. Le va a exaltar delante de todo el pueblo. El sacerdote, hasta el último párroco del más humilde pueblo, es exaltado por Dios delante de su pueblo para ejercer una maravilla como la que estamos hablando. Estas palabras, te exaltaré a la vista de todo Israel, el párroco, el capellán, cualquier sacerdote, es elevado entre sus hermanos para esta maravilla. Este versículo resuena como la Eucaristía está unida al sacerdocio, del mismo modo que las grandes acciones de Dios en esta entrada en la tierra prometida están unidas al sacerdocio y al que los guía. Están unidas al sacerdocio, porque es cuando el arca va a entrar, cuando van a suceder en el Jordán, cuando van a suceder esos hechos grandiosos. Cuando aquí le dice Dios a Josué, te voy a exaltar a la vista de Israel, me he acordado del versículo 3 del libro del profeta Zacarías, cuando el ángel del Señor le dice a, casualmente, Josué, así se llamaba el sumo sacerdote, le dice, tú andarás en mis caminos y guardarás mis mandatos, y gobernarás mi casa, y te harás cargo de mis patios, los patios del templo se refiere, y te daré el derecho de acceso entre todos los que están de pie allí. El sacerdocio. Casualmente, este sumo sacerdote se llamaba Josué, el del capítulo 3 de Zacarías. Y es Dios, a través del ángel, que le dice, tú gobernarás mi casa, te harás cargo de mis patios, tendrás el derecho de acceso entre todos. El sacerdocio como una comisión divina, una comisión divina. Dios dice, tú haz esto. Nadie debe
ambicionar el sacerdocio por sí mismo. Es Dios el que escoge. En el Antiguo Testamento, por la vía del nacimiento, no lo escogía el que nacía como primogénito de un sacerdote. En el Nuevo Testamento, por la vocación, pero es Dios. Y lo mismo que aquí, en este episodio concreto, Dios le dice, soy yo el que te escoge, también todos, salvo el que indignamente se atreviera a entrar en el sacerdocio sin vocación, cosa que es algo que no ocurre prácticamente nunca, todos, hasta el último, hasta el que pueda estar más desmotivado, menos alegre, ha sido llamado, lo mismo que Josué en los tiempos del profeta Zacarías. Aquí acabo este comentario a este capítulo de este libro de la Biblia, pero recapitulando el respeto hacia el arca como símbolo del respeto hacia la Eucaristía, las maravillas que Dios le anuncia que va a hacer como símbolo de la transustanciación, y este misterio rodeado del sacerdocio, de los nuevos levitas, con lo cual todo en espíritu que Dios les dice a esos levitas se aplica a la nueva alianza. Mañana, hoy son las vísperas, mañana que estaremos en la plenitud perfecta ya de la solemnidad del Corpus Christi, entraremos en esa maravilla que Dios hizo, pero nosotros ya ahora, en esta misa, en pocos minutos, vamos a entrar en las aguas invisibles de ese Jordán de aguas vivas que rodea el altar, ese Jordán santificado por el cuerpo de Cristo.